El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por respeto a la veda electoral que inicia el 1 de marzo, el gobierno de México determinó adelantar los pagos de los programas del bienestar. Porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral. A finales de febrero ya comienza la veda porque el 1 de marzo inicia la campaña. Entonces no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección, en la noche. Eso lo sabe la gente. Para conocer más sobre esta y otras notas del día, no se pierdan hoy el noticiero en nuestra edición vespertina a partir de las 20 horas. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de esta ciudad, tuvo una idea visionaria: impulsar el uso de la bicicleta como un sistema de transporte. Por eso inició la construcción de los primeros 75 kilómetros de ciclovía. Posteriormente, en el 2010, nace el sistema Ecobici, el primer sistema de transporte público masivo basado en la bicicleta. Fue el detonante definitivo para el uso de la bicicleta en nuestra ciudad. El gobierno de la ciudad ha renovado por completo las ecobicis, ha instalado más estaciones y en esta administración se han construido más de 200 kilómetros de ciclovías, con lo cual se ha duplicado el número total de kilómetros. Nuestra ciudad es ya la tercera en América Latina con mayor usuarios de bicicletas, casi 500,000 viajes al día utilizando este medio. La bicicleta, sí, se ha convertido en uno de los símbolos de los gobiernos de Morena y sin duda hace de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. Porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo. Vamos a pedalear un rato. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Hoy en la Transformación. Les agradecemos como siempre su presencia y los comentarios que quieran hacernos. Este año tenemos elecciones. Ay, no me digas, Lalo, que cada que escucho eso se me estruja el corazón y se me ensancha y así repetidamente. A mí también, Pao, pero es verdad. Y creo que el INE no lo está anunciando lo suficiente. Las elecciones son el próximo 2 de junio. Así es, 2 de junio y apunten bien la fecha y guárdenla para ir a celebrar. 2 de junio, recuerden, definiremos a la presidenta o presidente de México y otros 20,000 cargos. ¿20,000, Lalo? Se elegirán gobernadoras, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes. Y es que por eso, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los apoyos que da su gobierno a través de los programas sociales pues se van a adelantar este mes de febrero, previo al 1 de marzo, que comienzan ya formalmente las campañas. Vamos a ver el video. Porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral.
a finales de febrero ya comienza la veda, porque el 1 de marzo inicia la campaña. Entonces no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección, en la noche. Eso lo sabe la gente. Y con estas acciones, la Cuarta Transformación, el Gobierno de México demuestra que ayudando a la gente, preparando a la gente, podemos tener cada vez más herramientas que posibiliten un verdadero ejercicio de nuestros derechos. Así que no se espanten, no se preocupen. Ciro, Joaquín, tranquilos, su recurso les va a llegar, los de su pensión. Digo, obviamente chayote ya no les va a llegar, al menos no del gobierno. Por eso es importante que estén pendientes de las redes sociales y de las redes oficiales de la Secretaría de Bienestar y del Trabajo para que puedan conocer todos los detalles. Y recuerden que no volverán a recibir apoyo hasta julio, por eso es que se les va a adelantar 2 bimestres. Es importantísima esta información porque, como lo dijo el presidente hoy por la mañana, se ha destinado por parte del Gobierno de México, Pao, ya 2.7 billones de pesos a lo largo de este sexenio para los programas sociales. Y lo que a mí no me parece lógico, Pao, es que por elegir al siguiente gobierno no dejan trabajar a este. Por eso es que, bueno, pues les están avisando ya a toda la población de que este adelanto de las pensiones, por ejemplo, y otros programas sociales se van a producir a partir de febrero. Ya sean los adultos mayores, madres solteras, también los jóvenes con sus becas o alguna persona que tiene alguna discapacidad, porque chéquense nada más este dato, los 35 millones que existen hoy en México, de hogares por supuesto, al día de hoy reciben ya el 80% algún tipo de apoyo por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Y este dato es importantísimo, Pau. Importantísimo, que no se nos olvide, por eso debemos hacer todo lo posible para que la transformación continúe en el próximo sexenio. Lo bueno es que ya no pueden tocar al menos la pensión para adultos mayores, Lalo, porque ya está en la Constitución. Y esta es de las reformas más importantes que ha hecho el presidente, ¿no crees? Exactamente, y qué bueno que hoy lo recordó el presidente, porque justo en la mañana hizo un recuento de las reformas más importantes que ha tenido su gobierno. En el terreno político, el que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga fuero, esa es una muy buena reforma. La otra reforma importante es la de la revocación del mandato, que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los 2, 3 años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se puede hacer una consulta y se le pueda sustituir. Y para que sea una reforma válida,
tiene un nombre, que tenga valor legal, vinculatoria, que sea vinculatoria, en vez de 40% de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30% de participación. Porque ahora por eso no se llevan a cabo consultas, porque para que tengan valor, para que sean vinculatorias, necesitan participar el 40%. No, 30%. Para que así se animen, porque cuando apliqué y el INE llevó a cabo lo de la revocación del mandato, preguntando que si querían que yo continuara o que renunciara, la oposición, los conservadores, llamaron a no participar para que no se llegara al 40%. En cambio, si es al 30%, como sí se puede llegar, se van a animar todos. Por supuesto que los programas sociales son fundamentales para el desarrollo de las y los mexicanos. Y todavía hay expresidentes como Zedillo y Felipe Calderón que se atreven a decir que el dinero no alcanza para implementar los programas sociales. Pues cómo no, si lo único para lo que a ellos les alcanza es para ayudar, pero a los más ricos, Lalo. Fíjate, Pao, que hoy el presidente mencionó al ferrocarrilero Ernesto Zedillo y dijo que este personaje continúa defendiendo a la oligarquía, pues nada más vino a criticar al gobierno actual de López Obrador mientras perdía autoridad moral ofreciendo una conferencia con sus amigos los neoliberales. Proa de Vamos. Pero para que una de un fracaso. Ellas que 3 es
nosotros quienes de 30 y fíjate si llega aprobar. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Dice el expresidente Vicente Fox que él creó la pensión para los adultos mayores. ¿Ustedes le creen? No. Vean lo que decía en el 2004. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Y lo reiteró en el 2005. A mí me parece terriblemente injusto que a otros, simple y sencillamente por estar como adultos mayores, se les cubra con el dinero precisamente de quienes trabajan. Este es el verdadero rostro de los conservadores, la mentira y el engaño. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Vicente Fox está ardido porque sí le quitamos su pensión como expresidente, que era millonaria. Quien creó la pensión de los adultos mayores fue Andrés Manuel López Obrador. Empezó aquí en la ciudad y gracias a eso hoy hay 11 millones de adultos mayores en todo el país que tienen su pensión, que por cierto va a llegar a 6,000 pesos el año
que entra. Y a mí me consta que en la Cámara de Diputados la derecha votó en contra de que la pensión se convirtiera en un derecho constitucional. Pero afortunadamente la mayoría de Morena la sacó adelante y ya es una realidad. Sigamos adelante, juntos y juntas, por el camino de la transformación. Porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua aquí en la 4TV. Ustedes saben que estamos platicando con muchas personalidades de diferentes experiencias, de diferentes tradiciones. Hoy vamos a hablar un poquito de cine, un poquito de arte, un poquito de filosofía, ¿por qué no? Y de política. Son universos de lo humano que se entretocan, aunque a veces parezca que no. Para eso nos acompaña Stephanie Brewster Ramírez. Es directora, pero también es filósofa y pues trabaja en muchos ámbitos, directora de cine, muchos ámbitos del cine, cineasta. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por regalarnos tiempo de vida, que es valiosísimo para nosotras, nosotros, y pues que conozcamos más de ti, que conozcamos que nuestro público, que la gente que sigue a la 4TV, pues sepa quién es Stephanie Brewster, a qué se dedica, cómo empezó, que nos platiques tu historia personal primero y ya te iré preguntando para conocer el universo que traes allí. Por supuesto. Pues bueno, yo soy cineasta, estudié filosofía para dedicarme a cine, un poco por los directores que admiraba en la época en la que empecé a ver cine, y varios habían hecho filosofía, teología, medicina, entonces pensé que era interesante hacer filosofía antes de estudiar cine, y pues fue lo que hice, ¿no? Tuve la oportunidad de recibirme con un corto, ¿no? Además de, o sea, empecé a hacer cortos en la universidad, además de una tesina que hice sobre cine y filosofía. Y pues siempre empecé a tomar cursos desde muy joven, ¿no? O sea, Arte 7, cinefilias, todo lo que había de cine, pues yo lo quería aprender, ¿no? Y veía muchísimo cine, ¿no? De hecho, con mi abuela empecé a ver quizá películas prohibidas, demasiado joven, pero muy interesante. O sea, como a ver, ¿cómo cuál? Ahí está de Polanski, El Luna Amarga, la vi muy joven. ¿A qué edad viste Luna Amarga? Pues como a los 14, 13 yo creo. El Hombre Elefante, sí, luego películas que me dieron pesadillas, El Exorcista. Pero bueno, fue cuando vi Las Alas del Deseo que ahí dije, yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, había como una pasión por el cine, pero con esa película algo conectó, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Estas preguntas, ¿no? Porque es sobre este ángel que empieza a hacerse preguntas sobre qué significa ser humano, ¿no? Entonces, esas preguntas ya me acompañaban y dije, qué padre que el cine pueda conjuntar tantas cosas, ¿no? O sea, que tenga arte, que tenga filosofía, que tenga tantas cosas que involucran saberes, ¿no? Tanto técnicos como literarios, como en distintos ámbitos. Entonces me pareció fascinante y ahí me entró la locura de decir, voy a ser cineasta, pero voy a estudiar filosofía. Claro. ¿Habrá sido por la película del...? Yo creo que sí, esa es de las primeras que... O sea, tú viste la película y viste, aquí hay preguntas filosóficas, ¿sí? Y dijiste, para hacer algo así hay que estudiar un poco más. Sí, exacto. Muchas cosas pensé, sí. Sí, y pues sí, un poco por eso estudié filosofía. En ese entonces no me dejaron recibirme exactamente con un corto, sino entonces convencí a los tutores de hacer una tesis sobre cine y filosofía, pero tuve la oportunidad de tomar materias en cine, entonces filmé mi primer corto en Super 16, junto con otros cortos de esos ejercicios en donde todo el mundo hace todo, pero quien dirige, pues vamos rotando, ¿no? Entonces hice mi primer corto basado en un cuento de Cortázar, que fue un ejercicio muy divertido, sobre un hombre que intenta quitarse un suéter y el suéter lo ataca, ¿no? Tiene dos nombres el cuento, pues se llama El Pullover, ¿no? Entonces yo traté de llevarlo a cine porque me parecía fascinante la historia y además como ejercicio, ¿no? ¿Cómo voy a pasar eso a imágenes, ¿no? O sea, fue como uno de los primeros ejercicios que hice. Fue muy divertido, complicado, pero bueno, ahí fue la primera vez que me enfrenté a lo que es, pues, pensar en imágenes, ¿no?
Qué interesante. Y en el mundo de la filosofía, ¿con qué líneas filosóficas, con qué autores, con qué temas te identificas más? Pues bueno, en ese momento la verdad es que cuando empecé a estudiar, de repente dije, bueno, no soy tan bicho raro, ¿no? O sea, hay gente como yo que nos hacemos estas preguntas. A ver, decidiste estudiar cine, pero primero filosofía. Eso ya es bastante distinto, sí. ¿No? Bueno, y filosofía para dedicarme a cine, ¿no? Además eso lo debiste haber decidido muy temprano. Sí, por la prepa. Como en la prepa lo decidí. Por ahí de quinto, sexto de prepa. Y no soy tan bicho raro. Bueno, sí hay una excepcionalidad allí, ¿no? Por lo menos tenías claro qué querías hacer muy joven. Sí, pero lo que me ocurría a mí es que desde secundaria había preguntas que me angustiaban, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cuál es el sentido de la existencia y por qué me entristece esa pregunta? Ay, Dios, ¿no? Una niña de secundaria preguntando esas cosas. Entonces, como que era una cosa que me acompañaba melancólicamente, pero también medio pasionalmente, ¿no? Que yo decía, me despertaba y decía, ¿qué sentido tiene levantarse? ¿Qué sentido tiene hacer las cosas? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, como que ahí estaban esas preguntas y quizá por eso conecté con esa película. Y ya en prepa, que se empiezan a acomodar más las materias y llevé filosofía, ¿no? En quinto y en sexto, y dije, aquí hay cosas que se parecen a lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, un poco decidí hacer eso y ya en la carrera, pues, mis materias, la verdad es que me gustaban muchas materias, pero lo que era estética, filosofía del arte, teología. Yo no soy religiosa, pero me encanta la teología porque pues, son preguntas que todos nos hemos hecho y que le ponemos, o sea, elegimos desde dónde las abordamos, ¿no? Entonces, un poco ahí surgió la idea de tratar de hacer algo desde la filosofía con el cine, ¿no? Y, por ejemplo, me gustó mucho Merleau-Ponty, ¿no? Que además es un filósofo que explora mucho el arte. Mi tesis fue sobre cine y filosofía, yo les contaba, pero me basé en la actualidad de Lo Bello, de Hans-Georg Gadamer, que analiza toda la experiencia del arte. Él lo hace con la pintura y el teatro, entonces yo lo hice con el cine, ¿no? O sea, como que tomé su aproximación porque él lo hace desde el símbolo, el juego y la fiesta, y cómo nuestra relación con el arte se aborda desde esos ámbitos, ¿no? Entonces, cuando leí esa obra, que de hecho fue para una materia, dije, ay, qué padre pensar esto desde el cine, ¿no? Porque a mí es lo que me pasa con el cine. Y bueno, voy a hacer el ejercicio de intentarlo. Entonces hice un poco, tomé un poco de Tarkovsky, ¿no? Esta obra tan bella que es Esculpir en el tiempo. Y bueno, también en ese momento empecé a ver cine de Kieslowski, entonces me gustó mucho porque él también trae estas preguntas, ¿no? De cómo abordamos estos mandatos y mandamientos sociales en el cotidiano. Entonces analicé algunas obras de él. Los 10 mandamientos. Ajá, el Decálogo, que me gusta mucho y me gusta porque son preguntas teológicas pero puestas en el plano cotidiano, ¿no? O sea, ¿qué significa para un creyente y un no creyente amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Y cuáles son los límites de esa pregunta? Por ejemplo, frente a la muerte, ¿no? Entonces, frente a la muerte, un religioso a lo mejor se queja con Dios, pero un no religioso pues está solo, ¿no? Entonces, como que todas esas preguntas siempre me han acompañado en mi quehacer, ¿no? O sea, esa pregunta por el sentido ahí estaba. Y fui encontrando autores y cineastas, porque Tarkovsky es un cineasta que también se hace muchas preguntas, ¿no? Entonces me di cuenta que iban a la par. O sea, afortunadamente en la carrera pude hacer este corto y hacer otros ejercicios que me fueron también formando, ¿no? Porque pues el cine tiene una parte que sí es muy técnica y que sí es de un saber muy concreto, ¿no? No es abstracto. Especializadísimo. Exacto. Sí. Y súper de resolver. Y de resolver, exacto. Entonces sí, ahí como que fui saltando de la abstracción a lo práctico y fue muy interesante porque pues ahí estaban esas preguntas que de alguna manera empecé como a reflejar en mi trabajo, ¿no? Qué interesante. O sea, yo justamente al leer tu semblanza me preguntaba, ¿habrá esta relación de la filosofía con el cine? Y sí está bastante trabajada, ¿no? Bastante desarrollada. Pero en tu obra posterior, pues has tenido que ir explorando otros territorios. Claro, pues después, o sea, tuve la oportunidad de estudiar cine fuera y lo que ocurrió ahí, o sea, yo iba como muy enamorada de la ficción, de directoras y directores de cine, o sea, había visto muchísimo y llego a la escuela y descubro el cine documental, ¿no?
pero documentales activistas de protesta, y unos documentales preciosos, ¿no? O sea, que yo la verdad no había visto tanto documental y dije, no, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pero además me gusta la ficción, entonces en la escuela yo me recibo con un documental, digamos a nivel maestría, sobre el amor y la sexualidad en los adultos mayores. Y fue un proyecto fascinante porque, bueno, justo es un tema que, bueno, ahora se habla más, pero pues en ese entonces, creo que era 2008, pues no era un tema que se trataba tanto, ¿no? Y nuevamente están estas preguntas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver un cuerpo joven, bello, ¿no? O sea, o que lo bello es joven. O que lo bello se asocia con el joven, o el deseo se asocia como con un cuerpo joven, más en las mujeres quizá, pero entonces descubrimos todas estas parejas distintas, ¿no? Heterosexuales, parejas abiertas, lesbianas, y hablando del cuerpo, de la sexualidad, de cómo descubrieron el deseo por la época de la que venían. Por ejemplo, en el 68, cuando a algunas mujeres ya les habían dicho, sabes que para ti ya fue, y para la mujer a lo mejor empezaba su descubrimiento sexual, su exploración, la capacidad de sentir deseo, placer. Entonces, pues fue muy fascinante y la gente fue muy generosa, porque esto fue antes del boom de los celulares y de las redes sociales. Entonces nosotros pusimos anuncios en la calle para invitar a la gente, ¿no? Estamos haciendo un documental de fin de año, este es el tema, ¿quién quiere participar? Háblenos. Y nos habló muchísima gente, ¿no? Y eso fue impresionante, porque dijimos, híjole, nadie nos va a pelar. Más bien tuvimos que descartar adultos mayores. Hicieron un casting. Un casting, y el casting era irnos a sentar a un café y nos contaban su vida. Y era en todas las ocasiones muy conmovedor. O sea, casi que en ese momento de formación no lo concebimos, pero lo que hicimos fue decir, no, esto tiene que ser porque era nuestra tesis, ¿no? Sí, entonces, pues nos quedamos con distintos tipos de parejas, ¿no? Y esa fue, digamos, como mi tesis de maestría, de posgrado. Y ahí mismo hice yo con una amiga un corto, digamos, sobre un pianista que tocó 24 horas sin parar, al que yo iba a ver ahí a un bar, y que también me parecía súper fascinante. Yo, ¿por qué alguien tocaría 24 horas sin parar, no? Sí, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué toca 24 horas sin parar? Pues yo creo que porque es un apasionado del piano. O sea, yo en realidad lo descubrí porque pues, esto fue en Francia, ¿no? Entonces yo iba, pues me encantaba ir a escuchar música, no sé qué, y un día pues vi ahí el anuncio de, hoy está el pianista que tocó 24 horas, y entré, y era un loco que tocaba parado, que tocaba de lado, pero así como, o sea, pues muy apasionado, ¿no? Y como que admiré esa pasión, y pues sí, de repente, pues yo empecé a ir seguido, y un día le dije, oye, podemos hacer como una especie de retrato, como, sí, vénganse conmigo, nos invitó con su familia, como muy generoso, pero pues era como un loco del piano, ¿no? Así como, pero una pasión desmedida, muy, muy impresionante. Y lo que él tocaba era boogie woogie, ¿no? Que es, de hecho, le decían el Chopin del boogie, ¿no? Y una fuerza en las manos, una condición. Entonces, por ahí parece ser que tiene un récord Guinness o algo así, pero por loco apasionado, yo digo que así es. ¿Y esas dos películas se pueden ver? ¿Alguien de nuestro público puede buscarlas y verlas? Sí, claro. Mi tesis, digamos que es una correalización, mi tesis escolar se llama Las delicias de la edad, y el Chopin del boogie, pues creo que está por ahí en redes. Sí, lo voy a subir. Sí. Por ahí está. O sea, está en Vimeo, pero sí, tendría que estar por ahí. Sí, y pianista, pues también están ahí sus conciertos. Se llama Fabrice Elry. La verdad es que es todo un personajazo, sí. Sí, para que lo conozcamos todas. Sí, me encantaría, sí. Oye, y la influencia filosófica, porque bueno, la filosofía a veces es un refugio húmedo y frío del que uno se esconde del mundo y sus complejidades, ¿no? Entonces el pensamiento filosófico como que lo ayuda a uno a desarrollar la esperanza y a darse ciertos lujos intelectuales y espirituales, ¿no? Pero también pues, te ayuda a ver el mundo distinto, ¿no? A la hora de hacer el casting, por ejemplo, ¿había preguntas filosóficas que te hicieran decidirte por una o por otra pareja? ¿O decías, no, a ver, el criterio era más bien técnico? No, sí influye, y creo que como la gente que entrevistamos era gente pues adulta mayor, yo creo que, o sea, lo que yo vi y he visto, porque pues tuve una abuelita de 104 años, pues es que obviamente la gente mayor
está más cercana a la muerte, ¿no? Entonces está como, hay más conciencia de algo que se nos olvida en cierto momento, ¿no? Porque pues sabemos que vamos para allá. Entonces, creo que escuchar, como que nos contaran sus historias de vida, porque pues como el tema era amor y sexualidad, pues llegaban a contarnos sus historias de amor, ¿no? Pero a partir de ahí nos contaban su vida y todo. Entonces, pues más bien era conectar con preguntas que yo traía, pero que yo decía, claro, o sea, esta es esa misma pregunta, pero en otro lugar, ¿no? Y yo algún día voy a estar haciéndome esta misma pregunta, cuestionándome sobre mi cuerpo, ¿no? Porque por una parte hablan de su percepción, ¿no? De qué es verse en un espejo con un cuerpo viejo, ¿no? Y más las mujeres, ¿no? Sí, porque ahí está todo el tema de la menopausia, ¿no? También, claro, bueno, no lo mencionan tanto, pero pues claro, está, ¿no? O sea, las mujeres suben de peso, están en el tema de las sudoraciones, pero en el hombre también, quizá menos el juicio social, pero creo que explorar el tema del deseo para mí fue muy interesante porque, claro, yo misma no tenía en la cabeza ni siquiera la idea de deseo sexual en un adulto mayor, porque simplemente socialmente hay estos límites, ¿no? De los que tú también hablabas, y de repente empezar a escucharlos y decir, por ejemplo, había un señor, un adulto mayor que tenía a su esposa, pero que tenía una novia, ¿no? O sea, tenían una cosa medio abierta, pero él con la novia más joven practicaba naturismo, entonces iban a caminar desnudos a la montaña y se tomaban fotos. Entonces él no tenía problema con su cuerpo, ¿no? Y nos enseñó sus fotos ahí todo. Entonces fue muy impresionante pensar el tema del cuerpo, el tema del deseo, el tema de la sexualidad, porque digamos, la sufragista, que es una mujer que da su testimonio y que ella tuvo un esposo y en el 68 se divorcia y tiene una relación con una mujer y entonces empieza a hablar del cuerpo y dice, claro, o sea, somos conscientes de nuestros defectos, de nuestras carnitas, pero también nos conocemos más, ¿no? Tenemos más paciencia, exploramos de otra manera, entonces... No, pues me pareció muy profundo, o sea, a mí me movió mucho, me conmovió y dije, claro, porque pues yo un día voy a estar viéndome desde ahí y haciéndome estas mismas preguntas. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Como decía mi abuelita, ¿no? Sí, por supuesto. Porque además esa de la muerte, la relación de la vejez con la muerte, pues en realidad también es un poco un mito, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo que sí he escuchado quizá, o sea, en estas personas y en amigas, o sea, que... digamos, conforme creces, y también creo que es parte de te vas haciendo el de contrato la social. De que estás más cerca. Como que, pero también la sociedad te pone ahí, ¿no? Así como el tema del deseo te quita de ahí, o sea, como que también te recuerda. Claro. Y entonces, quizá no debería ser así porque a nosotros también nos acompaña esa pregunta, ¿no? O sea, tú me decías, bueno, ¿cuál fue tu relación con la filosofía? Pues esas angustias existenciales que yo traía. De chiquitita. Se me permearon en la carrera, ¿no? O sea, que dije, claro, es que sí somos una cosa más compleja de lo que imaginamos, no somos lo único que hay en el universo, y claro, nos ocupamos y hacemos cosas un poco para dejar algo, ¿no? Ya sean nuestras creaciones, los hijos, pero a pesar de eso dices, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, creo que desde distintas, digamos, teorías, la filosofía intenta dar respuesta. Y a mí lo que me pasa es que el arte es fundamental en eso, ¿no? Porque el arte es una de las profesiones que en realidad no sirve materialmente para nada, ¿no? O sea, no tiene un fin práctico. Un arquitecto pensaría otra cosa. Bueno, sí, pero el arquitecto tiene una parte muy técnica, ¿no? Claro. Pero a lo que voy yo digo, es como una especie de placer sin fin, ¿no? O sea, como ahí es lo que yo les decía del juego. Exacto, pero está ahí, a lo mejor no nos puede... un médico no puede hacer uso de una obra artística para su operación y sin embargo su paciente probablemente necesite el arte en su recuperación, ¿no? Necesita ver una película, necesita distraerse con una obra pictórica, con una obra de teatro. Sí. Y ahí es donde entra todo este tema donde yo conecté mucho con el tema del juego, ¿no? Porque pues es como cuando jugamos algo, pues jugamos para pasarla bien, no necesariamente para decir juego para volverme tal cosa, sino que juego porque necesito el juego, ¿no? No lo puedo explicar del todo, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues sí, ahí están las preguntas todavía. No, está súper bueno, interesante. Y te has desenvuelto en otros ámbitos del documental, ¿no? Hasta has hecho documental político.
Sí, bueno, el último documental que hice, que se llama El tiempo de la hormiga, es sobre trabajo de cuidados. O sea, yo, digamos, un poco a lo que me llevó este recorrido en el que he pasado por ficción y documental, porque en realidad me encantan los dos géneros. Y a raíz de que empecé a trabajar en un grupo con mujeres de distintas edades y disciplinas aquí en México, que se llama Feminismo Crítico, y que empezamos a analizar temas sobre violencia, sobre cuidados, sobre erradicación de violencia e igualdad de género, yo, siendo la única cineasta del grupo, pues en las discusiones a veces les decía, bueno, ¿y por qué no hacemos algo visual de esto? ¿Por qué no hacemos esto? Entonces, un poco así nació este proyecto que escribimos en conjunto y que se volvió un documental. Y pues sí, es un documental apoyado por ONGs. El INMujeres también participa porque yo trabajé 2 años en el INMujeres. Y lo que hacemos es, desde el punto de vista, digamos, de un grupo de mujeres, hablamos sobre la importancia de los trabajos de cuidado y tareas del hogar, ¿no? Y creo, o sea, también es una cosa que a mí me gusta mucho del cine, que es un medio para llegar a temas que a lo mejor en un principio, si te lo dan así como en un manuscrito, pues a lo mejor es, ay, no. Pero el cine de repente te hace decir, ah, bueno, sí me interesa saber más de eso, ¿no? Entonces, este documental lo que hace es explorar la vida cotidiana de 10 mujeres de distintos contextos sociales. ¿En México? En México y 2 en Estado de México, que son Mazahuas. Ajá, y el rango de edad es de 16 a 34, ¿no? O sea, porque es un tema tan amplio que pues tomamos 10 mujeres en estas edades, ¿no? Y distintos contextos sociales, están las Mazahuas, y distintos ámbitos socioeconómicos, viendo cómo experimentan el día a día en esta complejidad de las tareas de cuidado y con la intención pues, de hablar un poco de esta falta de repartición, ¿no? Como abrir un poco la discusión de cómo pues, todos necesitamos ser cuidados y un día todos vamos a cuidar, ¿no? Y eso va desde el cuidado uno a otro, pero también desde las labores de limpieza, llevar a los niños a la escuela, tener la casa limpia, tener comida, ir al súper, llevar a los perros al veterinario, todas esas cosas que permiten que salgamos a la calle ya nosotros vestidos, alimentados, o sea, que sostienen la economía, ¿no? Entonces, pues también fue otro documental en el que yo aprendí mucho, ¿no? Porque en cada uno he aprendido algo y como la importancia de esto que es tan cotidiano para nosotros, pero a la vez tan invisibilizado, ¿no? Sí, es un trabajo totalmente desconocido, ¿no? Y además absolutamente feminizado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces, ¿ustedes ahí proponen algunas líneas para ir incorporando a los hombres al trabajo de los cuidados o más bien se enfocan en el tema de las mujeres como está ahorita? Pues la idea justo es incorporarlos porque, o sea, lo que ocurre con este tema es que como el tema del cuidado históricamente se ha asociado con el amor y el afecto y la abnegación, pues esas características se han puesto en las mujeres, ¿no? Entonces eso, pues en el orden social y laboral, pues a los hombres los pone absolutamente en el espacio laboral, entonces no se les considera ni siquiera en los horarios laborales para el tema de cuidados. Y la mujer, que pues ya hace unos años salió al ámbito laboral, pues se dedica a trabajar, pero también se dedica a cuidar. Exacto, entonces un poco la idea o la reflexión va encaminada a decir, bueno, es una tarea compartida, la pandemia lo evidenció, porque con este trabajo de casa, pues de repente los hombres vieron que, bueno, sí, a lo mejor si mi mujer no trabaja, lo que hay en la casa solo es trabajo, ¿no? O sea, pero además si trabaja, pues es un doble trabajo, entonces de repente empezar a repartir resulta lo natural, no una cosa de yo te voy a ayudar, sino yo me voy a responsabilizar junto contigo, ¿no? Y pues también involucrar al Estado, ¿no? Porque no es una cosa solo de una pareja, porque es mucho, ¿no? Y además el Estado tiene una responsabilidad, ¿por qué? Porque pues toda esta vida privada pues sostiene la vida pública, ¿no? Entonces la idea no, más bien es abrir la discusión, hablar con los hombres, o sea, lo que hubo coincidencia en este documental es que en algunos de los casos los hombres no estaban presentes, por ejemplo, porque estaban trabajando, ¿no? O sea, en el caso de las Mazahuas, los abuelos, o sea, digamos, los papás de las protagonistas, los abuelos de las protagonistas, trabajaban fuera del estado durante 6 meses, entonces no estaban. Y las parejas o los hermanos o los hombres de la familia trabajaban de albañiles, no se les veía. Pero en todo el otro ámbito también, o sea, como que sí estuvimos siguiendo solo a las mujeres, pero en estos espacios de coincidencia que se dan a veces, en realidad fueron casos en donde
mucho del tema o la mayoría del tema de cuidados está recargado en las mujeres, con hijos y sin hijos, ¿no? O sea, porque también está el caso de una de las chavas Mazaguas, su hermana tuvo un accidente y quedó casi paralizada, ¿no? Entonces ella cuida a la hermana, cocina, cuida a la mamá, limpia la casa, cuida su tierra, porque ella también, cultiva. Su pasión es el cultivo y dice, bueno, yo hubiera querido seguir estudiando. Entonces, este tema, o sea, esta desigualdad en los cuidados, pues limita la trayectoria profesional de las mujeres, ¿no? Y esto diciéndolo no como diciendo, ay, pues sí, los hombres, qué mala onda, sino no, vamos a hablar de esto porque hay que cambiar este orden social que pues viene de todo un sistema y de una internalización cultural de roles, ¿no? O sea, porque no es cierto que solo las mujeres podamos cuidar, ¿no? Y no es cierto que solo los hombres puedan dar un apoyo económico. Y pues llevado aún más lejos, pues estas dinámicas también generan frustraciones al interior de las familias, generan violencias. Entonces por ahí también está como el origen de un tema que nos preocupa mucho en México, ¿no? Que es el tema de la violencia, ¿no? Y el de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces es un tema muy rico, mucho más amable que el de la violencia quizá, pero que cuando uno toma conciencia, pues sí, te das cuenta de que todos vamos a estar ahí en algún momento y además todos en algún momento cuidamos de alguien, ¿no? Sí, nos guste o no nos guste y debemos. Exacto. Hay una responsabilidad y una corresponsabilidad, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con cómo se entiende esto de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo se entiende, primero desvinculada de la sensibilidad y desvinculada del afecto, ¿no? Y de la demostración del afecto. Y segundo, vinculada y articulada a esto, a la productividad y al ser el proveedor, ¿no? Exacto, y cómo no tiene por qué cuestionar la masculinidad el que los hombres cuiden, el que los hombres sean afectuosos, o sea, como que también ir viendo que esos parámetros culturales son construcciones, no es una cosa real, ¿no? Entonces, o sea, el hombre no tiene que ser el fuerte, el cazador, ¿no? O sea, estos mitos, si quieres, creo que es importante como deconstruirlos para decir, bueno, ni la mujer es una abnegada, ni el hombre es el fuerte que no cuida, no llora, no... macho alfa, lomo plateado. Exacto, no limpia, no... Y cuando hace alguna labor de cuidado no es que esté ayudando, es que está haciendo su parte, ¿no? Y eso no lo hace... O sea, eso no atenta nada contra su masculinidad, ¿no? O sea, y tampoco hay que ponerle un monumento. Y tampoco hay que poner... Exacto, o sea, es como... Pero bueno, así dicho, podría sonar sencillo, pero sí es como... O sea, es un cambio cultural muy importante que siento que todo este tema de las marchas y que pues yo soy de la idea que el diálogo y la reflexión y las películas, los textos, los cineclubes, o sea, como que yo sí creo que hablando y reflexionando sobre los temas también sí se puede abrir como este cambio tan necesario que pues es urgente, ¿no? Es urgente y está caminando. Y está caminando, exactamente. Se ve caminando porque hay en propuestas políticas que hoy están, digamos, en los medios de comunicación como propuestas reales para la vida política de nuestro país, pues está la idea de un sistema de cuidados, ¿no? Para la Ciudad de México, por ejemplo. Sí, pues cuando yo trabajé en Mujeres, con Nadine Gassman, están trabajando desde hace un tiempo en el Sistema Nacional de Cuidados, que es justo involucrar al Estado en todos estos temas de los que estamos hablando y que es muy importante, ¿no? O sea, que sea esta otra parte estructural dentro de las familias, ¿no? Claro. Y lo otro es esto del tiempo de mujeres, ¿no? O sea, estamos en un momento político de nuestro país en donde estamos a meses de tener por primera vez en la historia gobiernos encabezados por mujeres a nivel federal, ¿no? Ya no es la paridad nada más del gabinete, la paridad del poder legislativo, sino por primera vez en nuestra historia hay posibilidades reales de tener una presidenta de la República. ¿Tú cómo ves eso? Ay, bueno, pues a mí me emociona mucho, pero me emociona no solo porque sea mujer, sino porque pienso que Claudia Sheinbaum es una mujer preparadísima, o sea, que tiene todo para ser presidenta. Yo siempre pienso que cuando ella llegue a la presidencia, me imagino una niña que crezca con una presidenta mujer, o sea, lo que ella puede pensar que las mujeres pueden lograr va a ser muy distinto de quizá la educación que yo tuve, o sea, no que no haya logrado lo que yo haya querido, pero sí ha sido complicado, y a la vez poder estar cerca, o sea, viendo los proyectos que ha hecho ella, viendo los proyectos que ha hecho Clara en las utopías, yo ya conocí las utopías, y bueno, tuve la suerte, la oportunidad de hacer una campaña para Claudia, o sea, hice
de los spots que están haciendo ahorita, yo hice el único que está dirigido por una mujer y lo hicimos con un crew de puras mujeres, con un staff de puras mujeres, que en general todo este ámbito ha estado muy... es predominantemente de hombres porque masculino. Es pesado. El mundo de la política es predominantemente también, masculino. Sí, igual que el cine. Entonces fue muy padre porque además es un spot que habla de lo que pueden ser las mujeres, ¿no? Entonces ver eso en la práctica, pues a mí me apasiona mucho, y poder haber dirigido yo ese spot, y yo no conocía a Claudia, conocí a Claudia en esa filmación. Entonces fue muy emocionante, la verdad, y muy emocionante trabajar también con gente. Bueno, yo hice la propuesta de que no casteáramos, que trabajamos con no actores. Entonces en realidad invité gente conocida, ¿no? O conocidos de conocidos, y gente que se dedicaba a las profesiones que salen en el spot, ¿no? Entonces sale una filósofa, es filósofa, sale una mecánica, es mecánica. Entonces como abordar esa línea de profesiones. Exacto, entonces también fue muy divertido porque añadí unas profesiones, entonces hay una veterinaria, hay unos perros por ahí, entonces fue muy bonito porque vuelvo a lo mismo, es un spot, pero en lo visual podemos transmitir mensajes muy importantes, ¿no? Para bien y para mal, pero este mensaje de decir, las mujeres podemos hacer lo que queramos y tenemos derecho a hacerlo, y además se van a generar los espacios para, y de repente ver que hay una presidenta o que hay una precandidata a la presidencia que posibilita eso, pues también pues es muy esperanzador. Sí, sí lo es, sí lo es. Pues, ¿algún mensaje con el que nos quieras ilustrar a estos que somos, a estos seres que somos tan devinientes, ¿no? ¿Algún mensaje para nuestro público ya para ir cerrando? Pues no, bueno, nada más agradecerles, invitarlos a ver El tiempo de la hormiga. Me encantará pues sus opiniones, críticas. También está en redes. Está en redes, el spot de Claudia también, que es un spot muy bonito, con gente que nunca había actuado, entonces también eso es muy interesante. Y pues nada, sí. Muy agradecida por estar aquí. No, pues te agradecemos a ti, totalmente. Hay una anécdota que tiene que ver con lo que tú dices, de que a una candidata de otro partido que anda por allá la denunciaron justamente unas señoras, una señora, porque usó su imagen sin su autorización, ¿no? Y se defendió aquel partido diciendo, pues nosotros compramos esa imagen y es nuestra. Entonces, justamente como que esa nota, y con lo que tú nos platicas, pues hay un contraste tremendo de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? De cómo se pueden hacer. Claro, sí, y cómo hay que ser reflexivos con lo que vemos, porque recibimos también tanta información hoy en día, o sea, es tanta que sí es bueno como evaluar lo que vemos, de dónde viene, ¿no? O sea, creo que también la riqueza de las imágenes tiene ese límite de decir, bueno, también, ¿qué mensaje me están enviando, no? O sea, nunca dejar de ser críticos ante lo que vemos, ¿no? Exacto, nunca dejar de ser críticos ante lo que vemos, sí. Fundamentalísimo, de donde venga, ¿eh? Sí, de donde venga, de donde exacto. Venga. Nada de que, no, es que lo hizo mi cuate, sí. Exacto, sí. Tampoco allí se vale porque perdemos. Exacto, no, a todos por parejo. Sí. Todo parejo. Sí. Muy bien, Stephanie, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti y a ustedes por invitarme. Estar con nosotros. Sí. Stephanie Broster Ramírez, filósofa y directora de cine, cineasta, mexicana y de izquierda. Estuvo con nosotros. Usted allá en su casita, póngase a estudiar, vea los materiales de Stephanie y compártalos con sus amigas y con sus amigos. Discuta en la sobremesa sobre religión, política, filosofía y, ¿por qué no?, también de fútbol. Y organícese, movilícese, indígnese de la injusticia. Eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. El pasado 1 de julio celebramos que la esperanza está más viva que nunca, que gracias a este gobierno hoy tenemos becas, pensiones y apoyos para quien más lo necesita, que a 5 años del triunfo de nuestro presidente somos cientos de miles quienes salimos a las calles a refrendar nuestro compromiso con la 4T, porque cuando gana Morena, gana la gente, cuando gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los programas del bienestar que implementa su gobierno llegan al 80% de los 35 millones de hogares que hay en México. De 35 millones de hogares, estemos llegando a 80%. Que les llegue cuando menos un programa de bienestar. Y si esto agregamos a los que trabajamos en el gobierno, que somos servidores públicos, ya sea trabajadores directivos de oficinas, policías, soldados, marinos, médicos, enfermeras, maestros, pues debemos de estar como en el 90%, que reciben cuando menos una pequeña porción del presupuesto. Eso es muy importante. Por eso está funcionando la economía, está funcionando el modelo económico, y así vamos a continuar. Durante su conferencia matutina, el mandatario puntualizó que respetará la veda electoral que inicia el 1 de marzo, por lo que el gobierno de México determinó adelantar los apoyos económicos. Porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral. A finales de febrero ya comienza la veda, porque el 1 de marzo inicia la campaña. Entonces no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes, que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección, en la noche. Eso lo sabe la gente. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que debido a la próxima veda electoral se adelantará la entrega de la pensión para adultos mayores a partir del 29 de enero a las y los más de 12 millones de beneficiarios, quienes recibirán 12,000 pesos correspondientes a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Para este pago adelantado que se va a realizar con motivo del proceso electoral, 12.1 millones de adultos mayores van a recibir su pensión del bimestre marzo, abril y mayo, junio. La inversión social anual de este programa de manera anual son 465,000 millones de pesos. Adelante. En el caso de los derechohabientes, personas con discapacidad, 1.482.000 beneficiarios recibirán este pago adelantado por concepto de estos 2 bimestres. La inversión social anual es de 27.860 millones de pesos. En el caso del programa de madres trabajadoras, 276.416 beneficiarios y beneficiarias van a recibir este pago adelantado de 2 bimestres. La inversión social anual es de 2.926 millones de pesos. Adelante. Aquí traemos unos gráficos del monto que van a recibir las personas. En el caso de adulto mayor recibirán 12,000 pesos en el mes de febrero, por el concepto de los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Este pago adelantado, como ustedes saben, se hace de manera bancaria, es decir, ya no tenemos ningún pago en efectivo y todo se hace a través del Banco del Bienestar.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ariadna Montiel detalló que las y los adultos mayores que se registraron al programa y cumplen 65 años entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de junio de este año recibirán su pensión del 26 al 29 de febrero a través de su tarjeta del bienestar. Y si cumplieron 65 años entre el 1 de noviembre y el 30 de junio y ya se registraron, esto lo realizamos en diciembre, en el mes de diciembre, y abrimos una semana en el mes de enero, las tarjetas se van a entregar del 1 al 19 de febrero y la dispersión bancaria de estos nuevos derechohabientes que recién cumplen años entre el 26 y el 29 de febrero quedará su dispersión. El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, precisó que ya se cuenta con 2.750 sucursales en todo el país, construidas por las y los ingenieros militares para la entrega de pensiones, becas y programas sociales a cerca de 28 millones de beneficiarias y beneficiarios. Para atender los pagos de las pensiones, los apoyos y las becas de los programas sociales que aquí se han presentado el día de hoy, el Banco del Bienestar continúa creciendo su red de sucursales. Como ya hemos informado, tenemos un plan de expansión de 2.750 sucursales, las cuales ya han sido construidas en su totalidad por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su cuerpo de ingenieros. De estas sucursales construidas, ya hemos puesto en operación 2.339 nuevas sucursales bancarias. Tan solo en lo que va de enero de este año hemos puesto en operación 180 nuevas sucursales que ya están operando el día de hoy. Contamos ya con una cobertura de 2.738 sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del país, lo que nos convierte en el banco con más sucursales. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la presentación de las iniciativas de reforma a la Constitución se realizará la tarde del 5 de febrero en Palacio Nacional y que ese mismo día enviará las iniciativas al Congreso. Durante su conferencia matutina, el mandatario destacó algunas de las reformas constitucionales más importantes de su gobierno, entre las que destacan la eliminación del fuero presidencial, la revocación de mandato y la declaración como derecho constitucional de los programas del bienestar. Bueno, son varias reformas. En el terreno político, el que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga fuero. Esa es una muy buena reforma. La otra reforma importante es la de la revocación del mandato, que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los 2, 3 años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se puede hacer una consulta y se le pueda sustituir. Y para que sea una reforma válida, tiene un nombre, que tenga valor legal, vinculatoria, que sea vinculatoria, en vez de 40% de participación. Estoy proponiendo, se los adelanto, 30 de participación. Porque ahora por eso no se llevan a cabo consultas, porque para que tengan valor, para que sean vinculatorias, necesitan participar el 40%
No, 30. Para que así se animen, porque cuando apliqué y el INE llevó a cabo lo de la revocación del mandato, preguntando que si querían que yo continuara o que renunciara, la oposición, los conservadores, llamaron a no participar para que no se llegara al 40. En cambio, si es al 30, como sí se puede llegar, se van a animar todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la postura del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y referente de la izquierda en nuestro país, Cuauhtémoc Cárdenas, quien aseveró que esta administración ha logrado tener el mayor crecimiento económico en muchos años. Esto es normal en una democracia. En lo personal, en lo afectivo, en lo íntimo, me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno, porque el ingeniero Cárdenas es un referente, es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo. Yo tomé la decisión de participar en la oposición por él. Yo lo fui a ver a él cuando decidí aceptar una invitación para ser candidato a gobernador en Tabasco en 1988. Y no tengo duda, como muchos mexicanos, de que él ganó la elección presidencial. En contraparte, el jefe del Ejecutivo aseveró que Ernesto Zedillo continúa defendiendo a la oligarquía luego de que el expresidente priista criticara al actual gobierno de México durante una conferencia que ofreció en nuestro país el día de ayer. Lo otro de Zedillo, pues es también, nada más que va más al terreno de lo político, ¿no? Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más como se sabe, pensamos distintos. Para él el neoliberalismo, ¿sí?, es un modelo viable. Para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías, que por cierto también de manera lógica lo siguen apoyando a él, lo reconocen, que seguramente fueron los que lo invitaron. Como no lo van a apoyar, pues si les entregó bienes, ¿no?, del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía.
El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, afirmó que el rescate del patrimonio cultural maya es una de las acciones más importantes del Gobierno de México durante este sexenio. Y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de recuperar las raíces, los referentes y la memoria de estas culturas que construyen, que constituyen la pluralidad cultural de nuestro país, y por eso tiene mucho sentido que el Tren Maya vaya acompañado de un gran trabajo de salvamento arqueológico y mejora de las zonas y sitios arqueológicos abiertos al público. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Diego Prieto informó que en los últimos 5 años se han rescatado más de 59,000 inmuebles arqueológicos de civilizaciones antiguas en todo el territorio nacional. Como una muestra del trabajo que estamos haciendo todavía, sobre todo en el campo de la que sigue, por favor, de la reubicación de algunas estructuras construidas, quisiera presentarles este sartal, este conjunto de collares de concha, caracol, piedra verde y colmillos de animal que recuperamos en el curso de los trabajos de reubicación de algunos vestigios en el tramo 7, en el frente 2 del tramo 7. Durante este programa de reubicación de 12 vestigios ubicados en el derecho de vía, destaca este denominado T7 37081, ubicado en el punto 756 más 563 kilómetros del tramo 7. La reubicación comienza con trabajos de excavación para la liberación del vestigio y así poder observar todos los elementos originales en su posición. Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum explicó cómo algunas de las acciones que realizó como jefa de gobierno de la Ciudad de México lograron que la educación se convirtiera en una realidad para la ciudadanía. Toda mi vida luché por la defensa de la educación pública, gratuita, de calidad, y lo voy a seguir haciendo en cualquier lugar donde esté. Claudia Sheinbaum explicó que el programa Mi Beca para Empezar beneficia a 1.2 millones de estudiantes de educación básica de escuelas públicas, quienes ahora reciben hasta 650 pesos mensuales para continuar con sus estudios, contrario a lo que sucedía en el pasado, cuando los apoyos eran únicamente para las y los niños considerados talento, incrementando así la brecha de desigualdad. En este que es el Día Internacional de la Educación, recuerden esta frase de Nelson Mandela que dice: la revolución, la educación es el arma más poderosa que se tiene para transformar el mundo. Claudia Sheinbaum resaltó otras acciones durante su charla, como la construcción de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, en las que en la actualidad estudian de manera gratuita 52,000 jóvenes. Pues claro que abrir más universidades, como la que hicimos aquí, la Rosario Castellanos. Yo pienso que si a un joven le dicen... El presidente ha hablado muchas veces de cómo durante todo el periodo pasado se les decía ninis a los jóvenes, como si fuera la culpa de un joven no estudiar o no trabajar. Pero es una palabra quizá más fuerte o similar, tampoco hay que hacer en ese sentido comparaciones, que es peor. Llamarle un joven rechazado. Durante el periodo de intercampañas en la Ciudad de México, el Consejo Asesor de Clara Brugada trabaja para elaborar el proyecto que se dará a conocer en cuanto inicie la campaña electoral en marzo próximo. Clara Brugada se reunió este miércoles con Pablo Llanes, especialista en temas de política social y económica, quien fue nombrado en diciembre como secretario técnico de su consejo asesor. En un video difundido en sus redes sociales, Pablo Llanes expresó su satisfacción por ser parte del consejo asesor, el cual está integrado por un grupo de hombres y mujeres con larga trayectoria en la academia, organismos internacionales, movimientos
servicios sociales y en la administración pública. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, acompañada por las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Bienestar, Ariadna Montiel, y el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, presidió el día de ayer la reunión del Grupo de Trabajo sobre Bienestar y Movilidad Laboral de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. En la sede de la Cancillería en la Ciudad de México, las y los integrantes del gabinete destacaron la importancia de coordinar esfuerzos para atender a las personas en situación de movilidad humana, tanto a las y los mexicanos que regresan a nuestro país como a personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Además, acordaron medidas que en su conjunto contribuyan a que la migración sea más segura, ordenada, regular y humana. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó que el 31 de enero es el último día para el llenado de la cédula de solicitud de incorporación en línea para las y los estudiantes de las 68,000 escuelas de educación básica ubicadas en localidades de media y baja marginación. Para resolver dudas sobre el proceso y llenado de documentos en línea, la dependencia pone a disposición del público un tutorial en el canal de YouTube que aparece en pantalla. La Administración del Tren Maya informó que ya está lista su página oficial para que las y los turistas nacionales y extranjeros y la población local puedan realizar la compra de boletos en línea. En dicha página también puede descargarse la gran guía del Tren Maya para conocer zonas arqueológicas, actividades ecoturísticas y sitios naturales que forman parte del recorrido por 5 estados del sureste mexicano. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, participó en la Mesa Interestatal de Construcción de Paz como parte del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la reunión celebrada en la 37 Zona Militar de Santa Lucía en el Estado de México, el mandatario capitalino compartió distintas líneas de trabajo para la construcción de estrategias conjuntas de seguridad y bienestar para la ciudadanía. Martí Batres destacó que, según datos del INEGI, la Ciudad de México es la entidad donde más ha bajado la percepción de inseguridad y agregó que en 2023 se registró una reducción histórica de delitos de alto impacto, con una baja de 53% en comparación a 2019. El Centro Nacional de las Artes será sede por tercer año consecutivo del Festival Cultural del Año Nuevo Chino Dragón de Madera, el cual se realizará el sábado 3 de febrero a partir de las 11 horas en las áreas verdes del CENART. Las y los asistentes podrán disfrutar de conciertos de tambores y música tradicional, espectáculos de kung fu, las tradicionales danzas del león y el dragón, circo, teatro de sombras chinescas, narraciones orales, talleres y un bazar de gastronomía y artesanías. Todas las actividades son de entrada libre y se extenderán con un nutrido programa hasta el 4 de marzo. Para más información pueden consultar la página que ven en pantalla. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestra transmisión y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas.